Muy buenos días, hermanas, hermanos. El Señor le bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Estamos en el 2025, fíjese. Bueno, estamos en enero. Creo que hoy es 4 o 5 de enero. El Señor nos bendijo este fin de semana con las reuniones y bueno, con la presencia de los hermanos. Nos hemos disfrutado y hemos extrañado a algunos también que no han venido. El Señor les bendiga a nuestra hermana María del Mirador, el Señor bendiga a nuestro hermano Gustavo, a la hermana Liliana, el hermano Gustavo Hiperaguirre, el Señor bendiga grandemente su vida. Sé que le está trabajando mucho ahora porque es el tiempo de su oficio. El Señor bendiga a nuestro amado hermano Gustavo. Y bueno, el Señor bendiga a cada hermano, hermano Fabio también, el Señor le alcance su gracia. Bueno, gloria al nombre del Señor. Agradecido al Señor por cuanto estamos de pie y bueno, y tenemos salud y bueno, y tenemos a Cristo en nuestro corazón y nuestro nombre está escrito en el libro de la vida y tenemos una esperanza de vida eterna y una esperanza de estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Estamos contentos por lo poco, por lo mucho, agradecidos al Señor por el Espíritu Santo que nos fue dado, y bueno, agradecido al Señor por la luz que nos da en su palabra, agradecido al Señor por la compañía de los santos, de los hermanos, de las hermanas, y abrazamos a todos los hermanos en Cristo Jesús que están por todos lados. El Señor bendiga a cada hermana y hermano, a cada iglesia. El Señor les bendiga grandemente. Estamos mirando aquí, hermano, el libro de Timoteo. Nosotros somos una iglesia misionera, aunque no tenemos ese título, pero nos gusta salir a predicar el Evangelio, llevar el Evangelio verdadero, el Evangelio que fue desde el principio el Evangelio del Nuevo Pacto. Porque está el viejo pacto y el nuevo pacto. Nosotros predicamos el Evangelio del nuevo pacto que se le fue dado al apóstol Pablo como ¿cómo se llama? No es ingeniero, sino que él fue, lo voy a leer, mire, se me fue de la cabeza, en Romanos creo que es, no, Primera de Corintios, para ir bien, vio hermano, y bueno, la edad no viene sola, gloria al nombre del Señor, perito arquitecto, ¿no? Gloria al nombre del Señor, y Pablo fue puesto como perito arquitecto de la edificación de la iglesia, eso es lo que estaba buscando yo, perito arquitecto. Y bueno, y ese es el nuevo pacto que fue dado a la iglesia por medio del derramamiento de la sangre de Cristo, por medio del sacrificio de Cristo, el nuevo pacto que ahora se predica o se está tratando de predicar, deja atrás el viejo pacto. El viejo pacto, el Antiguo Testamento, eso ya fue cumplido. Ya eso ya fue satisfecho por medio del Señor Jesucristo. Saludo a la hermana Estela Blanco, Señor bendiga grandemente la vida de ella, que cada día el Señor le esté alcanzando más luz, más entendimiento en la palabra. El Señor bendiga grandemente la vida de todos los que viven con ella, que el Señor le bendiga. Señor bendiga también a nuestra hermana Gualdina Vargas, que también el Señor le bendiga grandemente. Entonces el nuevo pacto habla a la iglesia directamente y nos hace saber a nosotros cuáles son los principios del nuevo pacto, porque dice que hay un nuevo sacerdote y hay una nueva ley, ¿no? En el nuevo pacto es así. Antes en el antiguo pacto había muchos sacerdotes, ¿no? Y moría uno y se levantaba otro, pero en el nuevo pacto hay un solo sacerdote que no muere, que permanece para siempre, y hay una nueva ley, y no es la ley de las obras, sino es la ley de la fe. En el nuevo pacto nosotros estamos establecidos no como pecadores, sino como hijos de Dios, como personas justas, santas, no perfectas,
Y bueno, en el nuevo pacto estamos llamados, todos aquellos que creímos en Jesucristo, estamos llamados una nueva creación. Alabado sea el Señor. Ahora ya no somos el hombre natural, sino que somos el hombre espiritual, una nueva creación. Y eso para la gloria de Dios, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Gracias al Señor por el nuevo pacto. Este nuevo pacto tiene un apostolado. Ese apóstol es el apóstol Pablo, porque el primer apóstol de la iglesia fue nuestro Señor Jesús, ¿no? Que fue enviado. Pero ahora este Señor Jesús puso al apóstol Pablo como apóstol, predicador y maestro de la iglesia gentil. En la iglesia gentil pueden entrar los judíos también, pero tienen que dejar el antiguo pacto para poder entrar al nuevo pacto. Ni un judío que mantiene el nuevo pacto puede entrar mantiene el antiguo pacto puede entrar en el nuevo pacto, porque el uno no puede convivir con el otro, o es la gracia o es la ley. No pueden convivir ambos juntos, como explica el Antiguo Testamento en el caso de Agar y de Sara. Bueno, gloria en nombre del Señor. Es tan importante hablar sobre el nuevo pacto. Es tan importante que la Iglesia despierte a esta revelación, a este conocimiento que Dios le dio al apóstol Pablo, ¿no? Y de esa manera nosotros vamos a tener una mejor iglesia, una iglesia preparada para muchas cosas, para llegar a ser la esposa de Cristo, para poder dar testimonio de Cristo en el hombre, para poder dar a conocer a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Todo eso se logra por medio del nuevo pacto, por medio del mensaje o del evangelio que Dios le reveló al apóstol Pablo. No se puede lograr, ¿no?, dar testimonio de Dios, de la sabiduría, de la riqueza, de la misericordia, del perdón, de nada de los atributos de Dios, si no es a través del nuevo pacto hoy día. Por eso el nuevo pacto no es algo que se quiera imponer, sino que el nuevo pacto es el evangelio, ¿no?, que nuestro Señor Jesucristo resucitado le reveló al apóstol Pablo. Y nosotros somos discípulos del apóstol Pablo. Nosotros somos enseñados por el apóstol Pablo, ¿no? Nosotros ahora ya estamos instruidos y hemos sido calificados hasta una cierta medida para poder enseñar a otros hermanos con respecto al nuevo pacto. No estamos enemistados con el viejo pacto, con la ley, de ninguna manera. La ley es puesta en su lugar en el nuevo pacto. En la ley no podía ponerse el nuevo pacto en su lugar. ¿Por qué? Porque el nuevo pacto no existía. Pero ahora el nuevo pacto puede poner en su lugar a la ley, ¿no? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Bueno, y tantas cosas, hermanos, para hablar del nuevo pacto, del evangelio, de la gracia. El nuevo pacto ya finalizó con nuestro amado Señor Jesucristo cuando Él lo satisfizo. El nuevo pacto lo declaró justo, santo a Cristo, y entonces ahora nosotros, por medio de Cristo, somos justificados y somos santificados. Todo en el nuevo pacto. Pero nosotros estamos mirando acá el libro de Primera de Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo 8 vamos a leer hoy. Y vamos a hablar del oficio de los diáconos, porque también acá está ligado con los obispos. Los diáconos y los obispos más o menos tienen las mismas, demandas en cuanto a la vida práctica, ¿no? Sabemos que un obispo es un pastor o un anciano, ¿no?, pero nunca llega a ser un apóstol. Él es un obispo, es un anciano o un pastor. Y están los diáconos, que tienen que calificar con las mismas aptitudes o comportamientos o disciplina que tienen los ancianos, los obispos o los pastores. Los diáconos tienen que tener lo mismo. Entonces vamos a ver un poco sobre eso. Asimismo, los diáconos deben ser sobrios, no bilingües, no dados a mucho vino, ni codiciosos de sucias ganancias, ¿no? Veo qué calificaciones le está poniendo a los diáconos ahí.
qué requisitos hay para los diáconos, ¿no? Y bueno, son requisitos que también se le demandan a los obispos. Y lógicamente que no hay que hacer mucha extensión, porque ya hemos visto qué requisitos hay para los obispos. Es más o menos lo mismo para los diáconos. Si usted quiere saber los requisitos de un diácono, usted tiene que escuchar nuestra enseñanza con respecto a los requisitos que tiene que tener un obispo, un anciano o un pastor. Entonces, ¿por qué no hay mucho para decir? Porque están muy ligados el uno al otro. Están muy, digamos, muy unidos en la misma obra. El diácono es un ministro que administra dentro de la congregación, dentro de la iglesia, ¿no? Él es el ayudante del pastor, de los ancianos, ¿no? De los obispos. Él es el ayudante. Es un hombre de confianza. Es un hombre que tiene el Espíritu Santo, que ha sido lleno con el Espíritu Santo en nuevas lenguas. Bueno, y así, por eso hay que insistir como primera instancia, ¿no? Como fue en el caso del principio, vio que la primera que hicieron los apóstoles fueron al aposento alto para ser llenos del Espíritu Santo. Y eso no ha cambiado, ese principio no cambió. Es decir, no le digo a usted que vaya a un aposento alto y se encierre ahí 50 días, sino, pero usted tiene que ser lleno del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Usted tiene que serlo. Si usted ostenta obispado, ostenta ser un anciano de la iglesia, ostenta ser un pastor o un diácono, una diaconisa, usted tiene que buscar la llenura del Espíritu Santo. No, eso se busca por la fe y por la oración. Hay que entrar en una vida de oración, en una vida de fe, de obediencia a la palabra, y el Señor en cualquier momento le llena con el Espíritu Santo y con su poder. Y entonces usted va a poder ejercer su oficio con más exactitud, por así decirlo, ¿no? Entonces dice, ahí también dice la frase no dado a mucho vino. Vio ahí en el capítulo 3, versículo 8. Estoy en segunda de Timoteo acá, y es primera. Disculpen, hermano. Y dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, no, sin doblez, no dado a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. ¿Vio? Y ahí la frase no dado a mucho vino quiere decir que no se tiene que emborrachar. No quiere decir que no pueda tomar un poco de vino. No se tiene que emborrachar. Tomar un poco de vino no es pecado, no nos descalifica para poder servir al Señor, no mengua nuestra entrega ni nuestra santificación delante de Dios. Eso no tiene nada que ver. Nosotros sabemos por la enseñanza del Evangelio de la Gracia que no debemos, si queremos tomar vino, no podemos hacerlo frente a una persona que ha salido de esa vida. No, porque esa persona viéndonos tomar vino a nosotros va a decir, bueno, yo también puedo tomar vino, ¿no? Y entonces cuando nos vea a nosotros tomar vino, él tal vez vuelva nuevamente al lugar donde Dios lo sacó, por debilidad. Por eso yo no tomo vino. No, en mi caso personal no tomo vino, pero no condeno a ningún hermano que toma un trago de vino, un poquito de vino en las comidas. Pero eso tiene que ser en su casa, privado. No, nadie tampoco lo tiene que comentar, ni tiene que, menos en una iglesia donde no permiten que los hermanos tomen vino, porque en algunas iglesias no permiten. Entonces hay que seguir esa regla, ¿vio? Porque todavía no han alcanzado a entender que todo me es lícito, mas no todo conviene, que todo es lícito, mas no todo edifica, según el Evangelio de la Gracia. Uno tiene que tener responsabilidad de uno mismo, ¿no? Uno tiene que dejarse guiar por el Espíritu, por la palabra. Si usted toma un vaso de vino y el Espíritu Santo no lo amonesta, usted entonces sea prudente en eso, porque en algún momento lo va a amonestar si sigue tomando.
Si usted se toma y se emborracha, el Espíritu Santo lo va a amonestar y lo va a corregir. Tenga cuidado con esas cosas. Su vida es su vida, con Dios. Hay una vida que usted vive con Dios dentro de las cuatro paredes de su casa. Y bueno, y no, cuando digo con Dios, digo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando digo con Dios, ¿vio? Es decir, que usted no crea que usted dentro de su casa usted puede hacer lo que usted quiere, porque hay tres personas que están viviendo con usted, que son personas espirituales, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, acá no dada mucho vino significa no tomar en exceso. Que la palabra griega es oinos, ¿no? Por lo menos yo la pronuncio como está escrito, ¿no? Que significa, del griego significa vino. Y esto era usado para el jugo puro de la uva y para el jugo fermentado también, ¿no? Por eso no era malo beberlo, no fermentado como alimento, ¿no? Fijémonos ahí en el capítulo 5 de Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 23, 5:23. Dice, no bebas de aquí en adelante agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de continuas enfermedades. Veo que ahí el apóstol Pablo le aconseja, ¿no? a Timoteo, creo que es, voy a ver bien porque no me acuerdo, creo que fue a Timoteo que le dice, toma un poco de vino por causa de tus enfermedades, deja de tomar agua, no bebas de aquí en adelante agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus continuas enfermedades. Fíjese, bueno, ahí en el capítulo 3:8, en el 3:3 de Primera de Timoteo, capítulo 3, no amador del vino, no heridor, no amador del vino, es decir, no estar ahí haciendo del vino algo, un vicio. ¿Vio? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero la Biblia no condena el tomar vino. No condena de ninguna manera. Usted no va a perder la salvación, no va a perder su comunión con Dios, no va a perder la posibilidad de ser usado por Dios porque usted tome un poco de vino. Vamos a ver si lo encuentro. Vamos a tener que esperar un poquito porque lo voy a buscar. No lo tenía preparado. Vio cómo son las cosas del Espíritu, ¿no? Que el Espíritu a veces nos lleva a lugares que nos sorprenden, como en este caso. Y me vino un versículo a la mente y lo voy a buscar y compartirlo con ustedes porque tal vez lo vea usted con más claridad. Gloria al nombre del Señor. Y a veces buscar un versículo es fácil y otras veces se hace un poquitito complicado. Vamos a ver si lo encontramos acá, hermano. Gloria al nombre del Señor. Aquí bueno, está en Lucas 15, no, en ese no. Esperen, hermano, que lo estoy buscando. No lo encuentro todavía. Vamos a buscarlo por medio de otra palabra, porque tiene que traer claridad. El Evangelio tiene que traer claridad, no podemos estar siempre pensando será o no será. Tenemos que estar seguros de lo que es nuestra vida con el Señor. Gloria a Dios. Y lo mejor es ir por la palabra, ¿no? A ver, estoy leyendo los Evangelios, estoy en Mateo 11:19. A ver, Mateo 11:19, vamos a buscar.
11:19. Y dice así la palabra de Dios. Porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen que demonio tiene. Y vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen que he aquí un hombre comilón y bebedor de vino. ¿Vio? El Hijo de Dios bebía vino. Porque dice, y vino el Hijo del Hombre. ¿Quién era el Hijo del Hombre? Era Jesús, que vino, come y bebe. ¿Qué bebe? ¿No? Bueno, aquí está la acusación. De aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores, ¿no? Mala sabiduría fue justificada por sus hijos. Entonces, no es que estoy justificando la borrachera de ninguna manera. La borrachera es algo que no, es un pecado eso. Y eso es algo que no conviene al Hijo de Dios. Más al pastor y más al diácono y más al apóstol, al obispo y más al anciano, no tienen que ser amador del vino, ¿no? Pero el hecho de tomar un poco de vino no significa que uno va a perder la comunión con el Espíritu Santo o la comunión con el Señor. Pero todo está en la conciencia de uno. Y el Espíritu Santo usa nuestra conciencia dependiendo del conocimiento que nosotros tenemos de la palabra. Porque el Espíritu Santo no viene a nuestra conciencia si nuestra conciencia está vacía. Nuestra conciencia tiene que estar llena de la palabra. Porque es por medio del conocimiento de la palabra que Dios, el Espíritu Santo, trabaja en nuestra conciencia. Cuando no tenemos el conocimiento de la palabra, entonces el Espíritu Santo no puede obrar a través de nuestra conciencia. Gloria al nombre del Señor. Vamos a ver otro versículo si encontramos. Leímos capítulo 11, versículos 18 y 19. Y ahí en el capítulo 20 de Mateo 22, Mateo 22, 20-22. Entonces Jesús respondiendo y dijo, no sabéis lo que pedís, ¿no? No sabéis lo que pedís, podéis beber del vaso que yo bebo, del vaso que yo he de beber, y ser bautizado con el bautismo que yo soy bautizado. Y ellos le dicen, sí podemos. Y él le dice, a la verdad, mi vaso beberéis. No, pero está hablando de otra cosa aquí. En el capítulo 24:38 dice, porque... No, tampoco es ese versículo. Sigamos buscando... En el capítulo 26-29, dice así, 29, y comiendo, en el 26-26, y comiendo ellos tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo. Y tomando el vaso, hechas gracias, le dio diciendo, bebed de él todos. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que de la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. Y yo digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta el día cuando lo tengo de beber de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Vio, él ya decidió no tomar más del vino en un tiempo, hasta que él lo va a volver a tomar en el reino de Dios, cuando él establezca el reino de Dios. Pero Jesús tomaba vino, pero no de una manera dislocada, por así, no se emborrachó jamás el Señor. Entonces, hasta aquí voy a dejar con respecto a Jesús.
¿no? Con respecto al Señor. Nosotros agarramos la palabra para traer claridad. Lo acusaban a Jesús que era un comilón y un bebedor de vino. No lo acusaban al Señor. Pero cuando venía Juan el Bautista, que no comía, no era un comilón ni no era un bebedor de vino, lo condenaban. Y ahora viene Jesús, que come y bebe vino y lo condena también. Y esas son las personas religiosas que en vez de mirar la viga que hay en su ojo, miran la paja que hay en el ojo del otro. ¿Vio? Pero no nos olvidemos, hermanos, que en esta cuestión del vino, nosotros tenemos que darle el conocimiento a los hermanos para que ellos sean amonestados por el Espíritu Santo. Un hermano que es enseñado correctamente en la palabra de la gracia, en el Evangelio de la Gracia, él sabe que tiene libertad para hacer cualquier cosa. Pero él tiene que saber también, él tiene que tener el conocimiento que no cualquier cosa conviene hacer, porque no todo edifica, no todo edifica. Entonces la Biblia dice, no apaguéis el espíritu, no menospreciéis la palabra de Dios, las profecías. Entonces no es que uno va a hacer lo que uno quiere, o uno va a dejar que la carne se satisfaga, porque nosotros ahora tenemos el conocimiento que nosotros ahora tenemos un espíritu que tiene que ser alimentado por medio de la palabra, por medio de la verdad. No es que vamos a usar nuestra libertad para andar emborrachándonos, no, de ninguna manera. Pero tampoco vamos a condenar a nadie, porque no podemos condenar, porque el único que puede condenar es Dios. Y entonces todo el juicio se lo dejamos al Señor. Si vemos a un hermano que está borracho, lógicamente que le vamos a aconsejar, hermano, no es de Dios que hagas eso. Vos sos un diácono, vos sos un pastor, vos sos un obispo. ¿Cómo vas a estar borracho así como estás ahora? Eso va en contra de lo que es la palabra de Dios. El Espíritu Santo se apaga en ti, no estás capacitado para tu ministerio. Has caído de tu ministerio, por así decirlo. Porque ¿qué va a ministrar el diácono borracho, el obispo borracho, el pastor borracho? Y borrachera, eso es lo que va a ministrar. Y nosotros no estamos para ministrar borrachera, sino que estamos para ministrar la palabra de Dios, la vida de Cristo. Entonces, fíjese, aquí, todo lo que es requerido a un obispo es requerido también para un diácono. Es lo mismo. Los diáconos difieren en cierto aspecto de los obispos y de los pastores y de los ancianos, que no tienen autoridad ellos. Veo que el obispo tiene una autoridad, el pastor tiene una autoridad, el anciano tiene una autoridad, pero el diácono no. El diácono no está sujeto a autoridad. El diácono. Es la diferencia que tiene. Se le demandan los mismos requisitos, pero no tiene autoridad. No tiene la autoridad que tiene un obispo, no tiene la autoridad que tiene un pastor, no tiene la autoridad que tiene un anciano. No, esa es la diferencia. No, ellos están para servir. Ellos no poseen el mayorazgo. No son mayordomos, no son encargados de obra, no son, aquellos que están ahí al frente para direccionar, los diáconos. No, ellos sirven o ministran la palabra bajo la vigilancia, ¿no?, de los obispos. Es decir, que un diácono, una diaconisa pueden ministrar la palabra de Dios, pero tiene que estar sujeto a cualquier amonestación que le da el pastor, cualquier amonestación que le da el anciano, cualquier amonestación que le da el obispo. Él tiene que aceptar la corrección, ¿no? Eso es lo que es el lugar del diácono. Tiene que estar preparado para ese, porque vio que muchas veces nosotros los pastores estamos oyendo atentamente lo que predican la palabra.
Y siempre cuando hay algo que corregir, tenemos que corregir, porque ese es nuestro trabajo. ¿No? Es corregir lo torcido, es quitar el error. Entonces el diácono tiene que recibir la amonestación, la diaconisa tiene que recibir la amonestación del pastor o del obispo o del anciano. Ahí en el 2 de Corintios capítulo 3, ahí es la palabra es hallada diácono, es hallada media docena de veces. Y ahí podemos ver el significado, ¿no? Ahora tenemos que ir a el 2 de Corintios capítulo 3, 2 de Corintios capítulo 3, en el verso 6. Vamos a leer. 3:6. Y dice así: en el versículo 5, no es que seamos suficientes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia es Dios, el cual asimismo nos hizo ministros suficientes de un nuevo pacto, no el de la letra más el del espíritu, más la letra mata, más el espíritu vivifica. ¿Vio? ¿De qué fuimos hechos con los diáconos? Ministros competentes. Él es un ministro competente, pero que no tiene mayorazgo, que no tiene autoridad, como la que tiene el pastor, o la que tiene el anciano o el obispo, no tiene esa autoridad, pero es un ministro competente de la palabra. No, dice, ¿quién también nos ha hecho ministros, diáconos? Ahí está, ¿vio? La palabra ministro ahí es diáconos, capaces del Nuevo Testamento, no de la letra, de la ley, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu da vida. Entonces vio acá las palabras ministro o ministración en este capítulo son diácono del griego. Y tienen diferencia al servicio espiritual enteramente. Tienen referencia, no diferencia, tienen referencia a eso. Se entiende, ¿no? El lugar del diácono y de la diaconisa, ¿no? Tienen los mismos requisitos que un anciano, que un obispo o que un pastor, pero no tiene mayorazgo, no puede él ocupar un liderazgo, por así decirlo, es un diácono, es un ministro competente del nuevo pacto, debe conocer el nuevo pacto, debe tener claro en su mente, en su corazón, la redención, la regeneración, la muerte y la resurrección. Tiene que tener en claro toda la enseñanza que el Evangelio del Nuevo Pacto nos ha traído por medio del apostolado de nuestro amado Pablo. Este ministro, este diácono, tiene que aceptar a Pablo como su apóstol. Tiene que recibir las enseñanzas del apóstol Pablo sin cuestionar. No tiene que cuestionar, tiene que obedecer solamente. El diácono, la diaconisa, ¿no? Y de esa manera va a ganar un grado honroso para sí. Es decir, que de un diácono puede llegar a ser un anciano, puede llegar a ser un ministro, puede llegar a ser un obispo, puede llegar a ser un apóstol. Eso depende de su fidelidad en su ministerio. Por eso el trabajo de diácono es un trabajo de amor hacia el Señor y hacia la iglesia. Él tiene que tener claro la visión de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? La iglesia no solamente son todos los hermanos que se reúnen en un lugar, sino que la iglesia también es el lugar donde nos reunimos. Que muchos quieren descalificar eso. No quieren descalificar el lugar donde nos reunimos como iglesia, pero no es así. La iglesia es tanto el grupo de hermanos que salen afuera de este mundo para servir y alabar al nombre del Señor, pero también la iglesia es llamada el lugar donde nosotros nos reunimos. Entonces el diácono tiene que ver ese valor y tiene que estar entregado a ese servicio, ¿no? Tiene que tener cuidado de muchas cosas el diácono. Un colaborador del pastor, un colaborador del anciano, un colaborador del apóstol, un colaborador de
el obispo, tiene que ser colaborador. Entonces fíjese que acá la palabra griega diáconos, ¿no? Fíjese, acá ocurre 90 veces la palabra diácono en el Nuevo Testamento, más es traducida diácono solo 5 veces. 5 veces es traducida la palabra diácono. Ahí en Filipenses, podríamos leer Filipenses en el capítulo 1, versículo 1 de Filipenses. Gloria al nombre del Señor, bendecido sea el nombre del Señor. Filipenses 1:1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, con los obispos y diáconos. Ahí es mencionada la palabra diácono en Filipenses. ¿Vio? Y esto significa servir o ministrar. Ellos están para servir a los pastores, a los ancianos, a los obispos, pero también están para servir a los hermanos. ¿De qué manera? Ministrando el don de la fe, ministrando a Cristo, ministrando a Cristo a las personas. Ese es su trabajo. El trabajo del diácono es dar a conocer a Cristo a través de su propia vida, de su manera de pensar, de su manera de sentir, en todo. Si es diaconisa, tiene que cumplirse en esa diaconisa todo lo que está relacionado con la mujer, con la enseñanza que la Biblia tiene para con la mujer. Obediente a su esposo, sujeta a su marido, atender a sus hijos, todo eso que enseña la palabra a la mujer. La diaconisa tiene que ser excelente en eso. Tiene que ser un ejemplo en eso, la diaconisa. Tiene que ministrar. ¿Cómo ministra la diaconisa que es una buena esposa? ¿Cómo ministra la diaconisa que es una buena diaconisa? ¿Cómo ministra la diaconisa que es una buena madre, una buena hija? Porque también es hija y es madre, ¿no? ¿Cómo ministra la diaconisa que es una persona obediente a su esposo, ¿no? ¿Cómo lo hace ella? Por medio de la vida que está en ella, por medio del Espíritu. Por eso, si los hermanos se los exhorta a vivir en el Espíritu, ¿cuánto más nosotros tenemos que vivir en el Espíritu? Nosotros que somos ministros, que administramos en un lugar de servicio, como los pastores, como los obispos, como los ancianos, como los evangelistas, como los maestros, y bueno, y todo lo que tiene el ministerio. Entonces, fíjese, las diaconisas tienen que mostrar eficacia en su diaconado. No barriendo bien la iglesia, que también. No limpiando bien los bancos, que también. No dejando los vidrios de las ventanas de la iglesia bien transparente. No viniendo con... que también, eso también hay que hacerlo con excelencia. No viniendo con los vasos para servir a los hermanos. Todo eso está bien, porque todo eso es parte del ministerio de diaconisa, pero también eso se logra por medio de la administración de la vida de Cristo, viviendo en el Espíritu, andando en el Espíritu. La hermana, que es diaconisa, fíjese, es algo que parece una locura, pero eso es lo que demanda el Señor, ¿no? El diácono que es esposo tiene que ministrar a Cristo. ¿A quién? Primeramente a su familia, a su esposa. Tiene que ser un buen esposo. Tiene que ver cómo Cristo, ¿no?, es esposo de la iglesia y cómo la trata la iglesia. Dice que la sustenta, que la ama, ¿no?, que la cuida. Y así el diácono tiene que ministrar a Cristo a su propia familia, ¿no? Con amor y con autoridad, ¿no? La autoridad del diácono es su fe en la palabra. Ahí está la autoridad. ¿Y cómo ministra esa palabra a su familia? Porque hay muchos diáconos y muchas diaconisas que hacen las tareas en la iglesia, pero en la casa tienen muchos problemas de divisiones, de peleas, de muchas cosas. No,
Los diáconos somos, y los pastores somos ministros de la fe, del misterio de la fe, que es Cristo en nosotros, ¿no? En nuestro hogar primeramente, en nuestro hogar, en nuestra propia vida, ¿no? Porque podemos hacer todo el trabajo de diácono en la iglesia, pero en nuestro hogar, la diaconisa no está sujeta a su marido, ¿no? Hace lo que ella quiere gobernar la casa a ella, en vez de dejarle a su esposo que sea el proveedor, en vez de dejarlo que sea el sustentador el esposo, ella va a trabajar, ¿no? Y provee ella. Y ahí es cabeza ella entonces. Y entonces sale del orden divino, ¿no? De lo que Dios enseña en su palabra. Ser diácono y ser diaconisa es ministrar el don de la fe, es Cristo. Y eso lo tenemos que hacer primeramente en nuestro hogar, ¿no? Tenemos que tener un hogar ordenado, limpio, lo más hermoso posible, para la gloria del Señor. Porque van a venir gente, hermanos a nuestra casa. ¿Y qué van a ver en nuestra casa? Tienen que ver lo mejor, cada día más prolijo, cada día más hermoso, cada día más cuidado. Bueno, entonces ese es el testimonio que el diácono tiene que dar. Ahora fíjese, diácono significa servir o ministrar. Y esto en los evangelios, por ejemplo, esta palabra está expresado tanto en el servicio material como también en el sentido espiritual. Pero en el libro de los Hechos y en las epístolas, ¿no?, es más el sentido espiritual lo que se usa. Es más, pero también lo material tiene que ver, ¿no? Así, en el sentido espiritual, de las 90 veces que se menciona, 50 veces habla del sentido espiritual, pero quedan otras 40 en el sentido material, para los diáconos y diaconisas, ¿no? Fíjese qué importante, porque hay diáconos y diaconisas que avergüenzan el Evangelio con su conducta, con su forma de ministrar. Hablan bien la palabra y en la iglesia sirven bien, pero en el hogar, ¿qué pasa? ¿No? Tiene que tener su hogar ordenado. Tiene que, los mismos requisitos que el obispo. Tiene que tener su hogar ordenado. Sus hijos en sujeción, bien vestidos y todo eso como ustedes ya conocen. No se olviden que el que ejerce bien el diaconado gana un grado honroso delante de Dios y delante de los hombres, ¿no? Y es en ese servicio del diaconado es glorificado el nombre del Señor, o avergonzado el nombre del Señor, ¿no? O vituperado el nombre del Señor. Pero ojalá que no, ojalá que sea glorificado. Amén, hermano. Acá la palabra diácono también es traducido siervo. Y eso es una sola vez en las epístolas, ¿no? Ahí en el capítulo 16 de Romanos, versículo 1, vamos a leer 16:1. Dice así la palabra del Señor. Fíjese, hermano. Encomiendo empero a Febe, nuestra hermana, la cual es diaconisa en la iglesia que está en Cencrea. ¿Vio? Acá es una sierva, un siervo. En el único lugar que se menciona siervo, como diácono, a Febe, es llamado un siervo, ¿no?, de la iglesia, un diáconos o una diaconía. Eso es lo que era Febe. Y se traduce ministro, o ministro, ministrando, o ministración. Fíjese, y Cristo es llamado un diácono, también en nuestro Señor Jesucristo, ahí en Romanos capítulo 15, versículo 8. Romanos capítulo 15, 8. Gloria al nombre del Señor. Romanos 15, 8. Y dice así:
Digo pues que Cristo Jesús fue hecho ministro de la circuncisión por la verdad de Dios para confirmar las promesas hechas a los padres. Acá fue nombrado como diácono Cristo, ¿no? Fíjese qué interesante esto, ¿no? Cristo fue llamado diácono en Romanos 15:8. También los apóstoles fueron llamados diáconos. Ahí en Primera de Corintios 4:1, Primera de Corintios 4:1, fíjese lo que dice la palabra: téngannos los hombres por ministros, por diáconos de Cristo y dispensadores de los misterios de Dios. Y en Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 6, dice así: el cual asimismo nos hizo ministros suficientes de un nuevo pacto, no el de la letra, más del Espíritu. Fíjese, ¿no? Entonces, la autoridad de Cristo, Pablo y los otros mayorales, podríamos decirlo así, esa autoridad no fueron como diáconos, sino como apóstoles o obispos. Como diáconos fueron siervos o ministros de Dios y de Cristo. Entonces, el común título de ministro hoy día dado a un predicador del Evangelio se deriva de ese diaconado que Cristo tenía. Somos ministros o siervos de Cristo para dispensar, ¿no? Para dar las bendiciones, ¿no?, espirituales a todas las personas. A todas las personas. Entonces, fíjese el diácono, ¿no?, la diaconisa. Nosotros también somos diáconos en cierta forma, porque ministramos la gracia de Dios. No, todos aquellos que ministran la gracia de Dios, la vida de Dios, a través de su cuerpo humano, ellos son diáconos, son siervos de Dios, ¿no? Y toda la iglesia puede llegar a diácono, pero acuérdese que ellos no ejercen un mayorazgo, ellos no son, no tienen autoridad para gobernar la iglesia, sino que ellos ejercen un diaconado, un ministerio de dar a conocer el Evangelio. Y eso lo tienen que hacer con sabiduría, y tienen que hacerlo con entendimiento, con revelación, con iluminación de la palabra de Dios que le fue dada al apóstol Pablo. Nadie puede ser ministro del nuevo pacto si no conoce el nuevo pacto, si no conoce el Evangelio del nuevo pacto, si no conoce el apostolado del nuevo pacto. Usted me dice, pero ¿podemos ser ministro sin conocer el nuevo pacto, predicar, por ejemplo, el Evangelio del Reino? No, el Evangelio del Reino fue después de que vino Juan el Bautista. Dice que hasta Juan llegó la ley. Entonces, ¿qué estaba estableciendo Jesús? Un reino, pero el reino no salió. Entonces los discípulos predicaban lo que Jesús les enseñó. No le predicaba a las personas, a los judíos le predicaban específicamente a los judíos. No salió, pero después vino la gracia, vino el llamado del apóstol Pablo. Una vez que se cumplieron la última semana de Daniel, en el capítulo 12 de Daniel, en el versículo 9, creo que habla la última semana, ahí entonces Dios levanta al apóstol Pablo para revelarle el Evangelio de la gracia, el Evangelio del nuevo pacto, el Evangelio del nuevo pacto. Entonces, ahí está poniendo orden Dios en la iglesia. Entonces, nosotros podemos ser diáconos ministrando el antiguo pacto, no, porque no había diáconos en el antiguo pacto. No había ahí diáconos. Los diáconos vinieron después del nuevo pacto. En el antiguo pacto había levitas, que más o menos hacían el trabajo de los diáconos. Le enseñaban al pueblo las leyes de Moisés, los levitas. Ese era el trabajo de ellos. Pero otros también, otro tipo de trabajo también hacían los levitas. Pero en el nuevo pacto ya no hay levitas, porque ya la ley ya finalizó, llegó hasta Juan.
después de Juan vino Jesús a establecer el reino. Y bueno, y nosotros conocemos la enseñanza del reino, y los 12 apóstoles predicaban el evangelio del reino, pero el apóstol Pablo no. Si bien menciona el evangelio del reino de Dios, él predicaba el evangelio de la gracia. Entonces hay separación, pero no hay enemistad. No hay enemistad. Se dieron la mano, el señal de compañerismo, dice, para que ellos fueran, ¿no? Pablo y Bernabé fueran a los gentiles y ellos se quedaban en la circuncisión, con los hermanos de la circuncisión. Fíjese qué orden que estableció Dios. Entonces, no puede haber un diácono, una diaconisa ministrando con el antiguo pacto. Tiene que estar administrando el nuevo pacto. Porque en el nuevo pacto, en el antiguo pacto no estaba Cristo en la persona. No podían administrar a Cristo. El diácono administra el don de la fe. ¿Qué es el don de la fe? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. El diácono ministra a Cristo, primeramente en su casa, y ocupando el lugar que cada uno tiene. Entonces, pero en el antiguo pacto no se podía ministrar a Cristo, ¿no? Como vida, como Salvador, como un nuevo hombre, como una nueva creación, porque eso no existía en el antiguo pacto. Pero ahora sí, ahora entramos en el nuevo pacto, ¿no? Después de la cruz, después de que vino el Espíritu Santo, ¿no? Que fue derramado sobre los 120 y después fue derramado en la casa de Cornelio. Vino el Espíritu Santo y ahí empezó una era diferente. Entonces, sepa la Iglesia que nadie puede ser diácono o diaconisa si no administra el nuevo pacto. ¿No? Somos ministros competentes de un nuevo pacto, de una administración nueva, de un sacerdocio nuevo, de una ley nueva, de una vida nueva. Fíjese la importancia de ser diácono, la importancia de ser diaconisa. Hay muchas diaconisas, muchos diáconos que no conocen el ministerio de la fe, que no conocen que no son competentes, ministros competentes del nuevo pacto, porque no conocen el nuevo pacto. No conocen, ellos viven conforme a la ley, tratando de guardar los mandamientos, tratando de obrar para alcanzar la salvación, tratando de obrar para recibir las bendiciones de Dios. Eso corresponde al viejo pacto. El nuevo pacto es otra administración. Espero que usted lo haya entendido, hermano, hermana amada que va a escuchar esta prédica. Pero es así, estamos en un nuevo pacto, en una nueva dispensación, ¿no? La iglesia fue edificada sobre Jesús, y Jesús es el fundamento, pero cada uno cuide cómo sobreedifica, ¿no? Hay otros que edifican sobre este fundamento, y edificaron sobre el fundamento con madera, heno y hojarasca, ¿no? Y eso habla también de la ley, porque esos ya son como materiales débiles que no se pueden sostener sobre el fundamento. Pasa por el fuego y se quema todo eso, ¿no? Por así decirlo. Tal vez estoy poniendo un mal ejemplo, pero ahora oro, plata y piedras preciosas habla del nuevo pacto. Habla de la vida de Cristo, habla del Espíritu Santo, habla de la palabra de Dios. Si edificamos con esos materiales, entonces vamos a pasar por el fuego y no nos vamos a quemar. El Señor le dé mucho entendimiento en esto, hermano. Ahora viene el hermano Nicolás con la prédica en la radio La Predicadora. El Señor le bendiga a su siervo. Y hermano, denle like a esta prédica. Nosotros lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube. Comparta esta predicación con otras personas, otros hermanos, para que lo puedan escuchar y puedan ser enriquecidos. Compártalo. Es una manera en que usted predica el Evangelio, compartiendo los videos. Un fuerte abrazo a todos los hermanos y hermanas. Vamos a orar. Vamos a orar por la hermana Karina, que tiene su esposo con cáncer. El Señor bendiga
su vida, que el Señor se lo lleve, si se lo tiene que llevar, porque ya está desahuciado, o si se lo tiene que sanar milagrosamente, que lo haga. ¿No? Por los hermanos y hermanas que están enfermos, que el Señor bendiga y los sane. También por mi hermano Gustavo, que el Señor bendiga, que sea su voluntad, hermano. Padre, gracias te damos, gracias, muchas gracias por tu palabra. Gracias te damos por tu espíritu, gracias te damos por tu vida en nosotros. Gracias te damos porque tú eres la cabeza del cuerpo y tú nos guías a todos al mismo lugar, Señor. Bendice grandemente la vida de cada hermano y hermana en el nombre de Jesús. Amén. El Señor le bendiga, hermano. Nos estamos viendo a las 11, de 11 a 12 a través de la radio La Predicadora.